Piali, neno toca lilical tonac. Hablemos del tonali. Existe en los Amoshtin una sección que es llamada tonalamat. Esta corresponde al Amoshtli Borgia. Son las primeras 8 láminas. Este tonalamat contiene la cuenta tonalpowali. Tona es una irradiación que tiene que ver con la fuerza generadora y creativa, porque tenemos un numen que se llama precisamente Tonacatecutli, es este que está aquí. Esta imagen corresponde a otra sección de la Moshli Borgia, que es el almanaque de trecenas. Estas imágenes que están revitalizadas por el tlacuilo de Caltonac contienen tona, la tona de ese tlacuilo. Bueno, sigamos. También existe otro numen que se llama tonatio, el que va tonando. Entonces estos númenes nos hablan del tona. Sinteotl, que es el maíz, es una advocación de Tonacatecutli, así que también tiene tona. El tona no solamente es la fuerza vital, es más allá de ello. Esta cuenta se llama Tonalpowali. Bien, entonces ya vimos un poquito de dónde viene el tona. Y Powa viene de, o sea, Powali viene de Powa, que es el verbo contar. Pero no solamente contar 1, 2, 3, 4, que también es muy útil y tiene su propósito, sino de relatar historias. Relatar origen, el origen de todas las cosas, de dónde vienen, quién las hizo. Esta cuenta, que dice la doctora Ana Díaz en su libro El cuerpo de tiempo, que lo cuenta todo, está aquí contenida, dividida o más bien plasmada en un documento, en un artefacto, porque es una matriz generadora de realidad, que está formada por 20 signos y 13 numerales. Cada sección es una trecena y cada trecena alude a un rumbo. Son 4 rumbos que establecen nuestra realidad en este espacio-tiempo. Son los rumbos por los que se mueve el sol, tonatio, el que va tonando. Este sol tiene un nombre y ese nombre está integrado por un signo y un numeral. Nuestro sol, tonatio, el de esta quinta era, se llama Nahui Olin. Ese es su tonali. Entonces el tonali nombra las cosas. Todo para que exista tiene que ser nombrado. Si no tiene un nombre, no existe. Bueno, pues el primer signo es Zipactli y fue nombrado por un principio femenino. Esta cuenta, dice el mito, que la estaba haciendo Quetzalcóatl con otros númenes, pero él era el que llevaba la batuta, por decirlo así, y le pidió a Oxomoco que nombrara al primer signo. Ella tiene una dualidad, un principio masculino, que es Zipactonal. En una versión del mito dice que Oxomoco quiso que este primer signo, que está aquí, se llamara Zipactli, porque lleva la partícula del nombre de Zipactonal. Hay otra versión del mito que dice que Zipactli hace alusión al C, que viene de Centli, semilla, de la luz, la primera luz. Entonces, sin importar cuál versión sea la favorita de nosotros, lo que tenemos que saber es que esta cuenta nombra todo lo que hay. El tona existe entonces en todo lo que vemos en esta realidad. Acá tengo una planta maravillosa, miren qué bonita, de flores rosadas. Bueno, esta planta tiene tona, absorbe el tona de la tierra, del agua, del sol y del aire, y nos muestra en sus colores y en estas flores maravillosas la fuerza de ese tona. Cuando vemos un fruto, por ejemplo este que tengo aquí, este fruto es un toroide,
ha absorbido igual que esta planta toda ese tona de los elementos. Es una pitahaya. Quien no la conozca, miren, aquí está. Le llaman también fruta a dragón, pero bueno, en la lengua náhuatl es una pitahaya. Bien, el tona está entonces en estas cosas que vemos, en los animales, en lo que nosotros hacemos. Hoy traigo una blusa muy bonita que hizo la señora Rufina. Es mamá de una chica que fue mi estudiante de Llaneira, que me enseñó algo de náhuatl, porque te tuvo que ir a estudiar a la universidad y la extrañé mucho en ese tiempo. Pero su mamá me hizo esta blusa y esta blusa tiene el tona de ella. Cada prenda, cada textil está cargado del tona de la artesana. De Misantla me mandó una amiguita, Reina, me mandó esta banda preciosa. Y también este textil tiene el tona de la persona que lo hizo y cuenta una historia. Es una memoria ancestral que está plasmada aquí en esta cuenta de los hilos para crear estas imágenes. Ahí también hay tona. En las piezas de barro, como este corazón, también hay tona. El tona de la tierra y los materiales con los que se hicieron con los que se hizo este artefacto, este corazón, esta representación de ese órgano que tenemos acá y que bombea la sangre, líquido precioso cargado de tona. Nuestra sangre, dice el mito, tiene el tona de Quetzalcóatl y de todos los númenes que estuvieron presentes cuando, a partir del polvo de los huesos de las antiguas humanidades, nos hicieron a nosotros, la quinta humanidad. El tona entonces es aquello que responde a la pregunta ¿quién soy yo? ¿Qué esencias divinas me acompañan permanentemente en este espacio-tiempo? Porque si el tona está integrado por un signo y por un número, quiero decirles que en ese signo y en esos números están representados los númenes, los seres sobrenaturales, esas esencias divinas que nos habitan y que nos permiten, a partir de lo que ellas son, entender cuál es nuestro propósito, cuál es esos dones, cuáles son esos dones y esas virtudes que traemos al nacer. Cuando arribamos a este espacio-tiempo, nacemos en una coordenada que está aquí, en este tonalama. Y esa coordenada es nuestro tonali, dependiendo del día y la hora en que hayamos nacido. Por ejemplo, les voy a enseñar esta imagen. Este es un tonali. Esta persona, este ser, este cuerpo, esta carne, está habitada por esencias divinas y está representado aquí. Nació en una trecena Olin. Olin es la trecena. Y nació en un día 7 Cali. Por eso es que, siendo Cali su signo, el señor que acompaña su signo es Tepeyoloctli, el corazón del monte. En el 7 está Sinteotl, por eso en el Cali hay maíz. Esta es una representación que yo hice de esta persona. Tiene también a Xutecutli, lo acompaña. Entonces es una persona que le gusta hacer hogar, que es cálida, amorosa, que protege su espacio, que tiene fuego en el corazón, voluntad, coraje, espíritu guerrero. Bueno, pues
También en esta imagen vemos otra representación del tonali. Ella, por ejemplo, es una mujer que tiene al fuego y al agua. En su coordenada se hace presente Xutecutli. Esto es el tonali. El tonali nos nombra, el tonali nos marca el camino, porque si tú sabes quién eres, qué información hay dentro de ti, qué esencias divinas te habitan, entonces estás dando el primer paso del camino del autoconocimiento. Nosotros traemos información que no se pierde, que es parte de lo que somos cuando estamos parados sobre este suelo maravilloso que es el Semanáhuac y sobre este planeta que es la Tierra. Así que, bueno, pues yo te invito a que des ese primer paso de autoconocimiento y que sepas, conozcas cuál es tu tonali. Yo, con mucho gusto, te puedo decir cuál es tu tonali. Me puedes mandar un correo a lilicaltonac68@gmail.com. Y bueno, pues también me puedes seguir en Caltonac. Tenemos nuestro programa de YouTube y también estamos en Facebook. O como Lili Caltonac, también aparezco en YouTube. Así tú podrás ver nuestros programas diarios y podrás conocer qué esencias divinas están contenidas o representadas en cada signo de la cuenta Tonalpohualli y en cada número. Pues es un placer para mí, como siempre, compartir. Y si somos de esta tierra, es el tonali el que nos dice qué esencias divinas tenemos. Y no es que tengamos un ego exacerbado, es simplemente reconocer que somos maravillosos y que somos una creación única e irrepetible. Hasta pronto.